Trabajo práctico la década revolucionaria. Integrantes: Boaglio Ignacio, Bontempi Ramiro, González Ignacio, Papa Nicolás. Profesor: Juan Diego Ali. Asamblea del año 13. Algunas preguntas: ¿en qué contexto se convocó dicha asamblea? ¿Cuáles fueron sus objetivos iniciales? ¿Si se lograron cumplir? ¿Y cuáles fueron sus principales declaraciones? Bueno, un 31 de enero de 1813, la Asamblea General Constituyente inició las sesiones con el fin de declarar la independencia y dictar una constitución. En este día los diputados juraron como miembros de la Asamblea proclamar representante de las provincias del Río de la Plata, así consiguiendo excluir la fidelidad al rey Fernando VII. Declarar la independencia y dictar una constitución fueron dos objetivos centrales de la Asamblea General Constituyente, que comenzó sus sesiones en Buenos Aires el 31 de enero de 1813. Y aunque aquella meta no fue cumplida, avanzó en la aprobación de lo que hoy se denominan derechos sociales, entre lo que se destacan la libertad de vientres y la fin de la Inquisición y las torturas. Acá se pueden ver la foto de la Asamblea y también la foto de la Constitución, que este era un objetivo inicial. Bueno, acá podemos ver que se crearon los símbolos nacionales. Primero, podemos hablar de la bandera, que fue creada por Manuel Belgrano en septiembre de 1812, a orillas del río Paraná, mientras estaba en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Los colores se deben al celeste del cielo y al blanco de las nubes, y al sol amarillo en el centro. Además, está la escarapela, que es un símbolo nacional en muchos países. Es un rosetón de tela superpuesto a una B corta invertida cuyas puntas exceden por debajo del rosetón. Otro símbolo nacional es el himno, que es una canción que representa al país en eventos importantes. Fue creado por Blas Pareras y Vicente López y Planes. Además de todo esto, se prohibió el tráfico de esclavos, libertad de vientres, que esto quiere decir que declaró libres a los hijos de mujeres esclavas nacidos a partir del 31 de enero de 1813, que este fue el día de la Asamblea del año 13. Esto ayudó mucho a que las personas esclavas dejen de ser utilizadas como objeto y los compraban entre las personas con mucho poder dentro de esa población. Además, se estableció la abolición del servicio personal indígena de la Mita y Yaraconazgo. También estuvo la abolición de títulos de nobleza y mayorazgos, que esto quiere decir que se anularon todos los títulos nobiliarios y de los mayorazgos, perdón, igualando a gran parte de la población a las leyes. También se prohibió el tormento y obligó a la destrucción de instrumentos de tortura. La Liga de los Pueblos Libres. ¿Cómo estaba conformada esta liga? ¿En qué sentido era un proyecto alternativo al de Buenos Aires? Teniendo en cuenta las características de la sociedad colonial de la época, ¿por qué podríamos decir que era un proyecto revolucionario? Bueno, en primer lugar, la Liga de los Pueblos Libres se creó en 1815. Esta estaba conformada por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la provincia oriental y los pueblos de Misiones, bajo el control de José Gervasio Artigas. Él era el líder de la Liga de los Pueblos Libres. Además, fue el primer gran caudillo del Río de la Plata. Brilló en la batalla de las Piedras, luchando al lado patriota y más tarde sería traicionado por Buenos Aires. Fue defensor de la libertad y los derechos de la tierra para el pueblo. En esta diapositiva podemos apreciar una foto de José Gervasio Artigas, una bandera que representaba la Liga de los Pueblos Libres y una porción de territorio pintada en el color rojo, que era toda la parte que abarcaba la Liga de los Pueblos Libres con sus respectivas provincias. Este era el proyecto alternativo al de Buenos Aires, es decir, que los revolucionarios rioplatenses, que a partir de 1810 estaban luchando contra los realistas, quedaron divididos en dos bloques distintos. Un bloque centralista, dirigido por Buenos Aires, en el cual estaban las provincias del interior, y un bloque del litoral federal, dirigido por José Gervasio Artigas. La sociedad se estructuró jerárquicamente en estamentos divididos en, como vemos en la foto, rey o papa, el máximo estamento, clero y nobleza, burguesía y por último el tercer estado, que entrarían los campesinos, artesanos, mendigos, etc. El cambio de estamento o sector social era casi imposible, ya que además era una sociedad muy sectorizada, o sea, los blancos siempre mantenían mayor poder, mientras que los nativos y negros se encontraban con menos poder y derechos a su favor.
En las siguientes imágenes se representan algunas de las siguientes características de la sociedad colonial, además de la nombrada en la diapositiva anterior. Primero está la dependencia del trabajo esclavo. Segundo, tenemos la economía basada en la agricultura. Después, la influencia en la religión católica y europea. Y por último, la opresión y explotación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Debido a estas características, se puede decir tranquilamente que es un proyecto revolucionario, porque, según las características nombradas anteriormente, se puede decir que es un cambio impactante, violento y radical que abarca muchos factores económicos, sociales, políticos y religiosos, imponiendo nuevas normas, leyes, formas de pensar, etcétera, que se encuentran en todos los ámbitos de la población. Y llevándolo al ejemplo de la Liga de los Pueblos Libres, es que los que la conformaban, esta liga, querían independizarse de los españoles, mientras que los porteños todavía no querían independizarse. Gracias a esto, las provincias de la Liga de los Pueblos Libres se reunieron ocultamente de los porteños y en 1815, por así decirse, declararon su propia independencia de los españoles. Cambios irreversibles. Los cambios sucedieron en base a la revolución, y esta generó cambios sociales, políticos, culturales y económicos. Por ejemplo, el ascenso social de los plebeyos. Esto se refirió al nuevo estamento, el inicio de la primera comunidad política, la incorporación del modelo ganadero. El desarrollo de la ganadería comenzó con la multiplicación de los cerdos, que en lugar de alimentarse en los pastizales, lo hacían con el maíz que los indígenas trituraban a los españoles. A partir de este momento, inició la expansión de la ganadería. Después de la conquista apareció el mercado formal de la carne y la desestructuración económica. También algunos otros, como el crecimiento de la población, el proceso de democratización. El objetivo de este proceso era fomentar la intervención de la ciudadanía. Además, se empezó a gestar una nueva expresión literaria, imprenta, que la empezaron a difundir los líderes políticos que buscaban llegar al bajo pueblo analfabeto, la escasez de la mano de obra, y se empezó a comerciar con Inglaterra. Bueno, esta fue la conclusión que tuvimos nuestro grupo sobre el proceso del Río de la Plata. Bueno, el proceso del Río de la Plata tuvo un impacto muy significativo en la historia de América del Sur. Este fue un conflicto que se originó a finales del siglo XVIII entre España y Gran Bretaña por el control del comercio y la navegación en la región. Después de varias batallas y acuerdos, el resultado final fue la consolidación del control español sobre el territorio del Río de la Plata. Este proceso también tuvo causas y consecuencias del proceso del Río de la Plata. Esto fue un conflicto político y militar que se desarrolló en la región de América del Sur a principios del siglo XIX. Las causas principales fueron la lucha por el poder y la independencia de las colonias españolas en América del Sur. Y las consecuencias incluyen la creación de nuevos estados independientes como Uruguay y Paraguay, y la consolidación del poder de Argentina y Brasil en la región. También hubo impactos económicos y sociales significativos, como el aumento del comercio y la inmigración. Bueno, con esto podríamos terminar el trabajo con la conclusión grupal. Espero que haya gustado. Saludos.